Mi nombre es José Alonso Molina Martínez y hoy vamos a realizar el problema número 11 del capítulo 5.4 de la tarea de Thevenin y Norton. Ok, vamos a empezar con el problema número 11 del capítulo 5.4 de la tarea de Thevenin y Norton. Este es nuestro circuito y se nos pide la resistencia de carga. El problema ya nos está dando un que otro dato, que es esta corriente de menos 2 amperes que pasa por esta resistencia de carga, que es la que tenemos que obtener. Y otra cosa que hay que recalcar es esta fuente dependiente de I que nosotros tenemos. Es una fuente de mayor a menor potencial. Solo que aquí yo cometí un error e hice un garabato que parece una flecha volteando hacia la izquierda, pero es de mayor a menor potencial. Si lo observan aquí es el circuito redibujado, que explicaré en unos momentos, pero vemos que la fuente es de mayor a menor potencial. Dicho esto, pues hay que resolver el circuito con Thevenin Norton. Ok. Para empezar a resolver el circuito tendríamos que redibujarlo para obtener el voltaje de Thevenin primero. Este es el circuito redibujado y el voltaje de Thevenin, el voltaje de salida que pasa del nodo A al nodo B, como vemos aquí arriba del nodo A al nodo B. Entonces el problema nos está dando una corriente en la cual no está definida y fluye hacia abajo, ¿no? Tenemos una corriente que fluye hacia abajo y esta corriente que fluye hacia arriba, que es de 10 amperes. Entonces esta corriente sube esta corriente de 10 amperes y aquí se parte, ¿no? Pero tenemos que es un circuito abierto en esta parte. En esta parte tenemos un circuito cerrado y un circuito abierto. Entonces la corriente simplemente cuando sube no se parte, sino que solamente baja, ¿no? Recorre todo este circuito, ¿no? Entonces I sería igual a 10 amperes. Para obtener el voltaje de Thevenin vamos a usar las leyes de Kirchhoff de voltaje en el sentido del reloj. Lo vamos a hacer en el sentido del reloj. Leyes de Kirchhoff de voltaje. Aquí tenemos 2 por I, pero es I positivo cuando estaba para abajo, cuando está baja, y como estamos en el sentido del reloj, entonces subiría. Sería por lo tanto menos I, 2 I negativo, ¿no? 2 por I, 2 por I negativo, ¿no? Más, seguimos con más 4I más el voltaje de Thevenin. Esto va a ser igual a 0. La suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Como anteriormente dijimos que habíamos dicho que I es igual a 10 amperes, entonces podemos sustituirlos en nuestra ecuación. Nos quedaría como menos 20 más 40 más voltaje de Thevenin, y esto es igual a 0. Despejamos el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 20 pasa como más 20 y más 40 pasa como menos 40, y esto es igual a menos 20 volts. Ok, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Vamos a obtener la corriente en corto del circuito. Vamos a redibujar el circuito. Ok, ya tendríamos redibujado el circuito. Y si nosotros hacemos la corriente en corto, tendría que pasar un cable de esta manera y la corriente en corto fluiría de esta manera hacia abajo. Entonces, dicho esto, tenemos un flujo de corriente de 10 amperes, el cual sube, y anteriormente en este circuito, como era el único circuito cerrado, pues simplemente se limitaba a pasar por todo este circuito.
En este caso, como tenemos esta parte del circuito en la cual no hay una resistencia, y como la corriente pasa por el camino con menos resistencia, simplemente va a ignorar la resistencia de 2 ohms. Entonces, si no hay resistencia, no hay un flujo de corriente que pasa por esta resistencia, y sería igual a 0, ya que la corriente esta que sube recorrería el circuito de esta manera. Dicho esto, pues ya tendríamos la corriente en corto, que es 10 amperes. Ya tenemos corriente en corto, tenemos el voltaje de Thevenin, podemos obtener la resistencia de Thevenin. Entonces, resistencia de Thevenin va a ser igual a voltaje sobre la corriente en corto, que es menos 20 volts sobre 10 amperes. Esto nos va a dar igual a menos 2 ohms. Ok, ya tenemos voltaje, corriente y resistencia. Vamos a redibujar el circuito en el circuito equivalente de Thevenin para obtener la resistencia de carga que nos pide el problema. Ok, tendríamos nuestro circuito equivalente. Aquí serían menos 2 ohms. En este caso serían menos 2 ohms. Y vamos a invertir nuestra fuente. Sería de menos a más, que sería 20 volts. Y aquí iría nuestra resistencia, la cual tenemos que obtener, que es RL. Y tenemos el problema, ya nos da el flujo de corriente que tiene RL, que es menos 2 amperes. Por lo cual si baja, que es menos 2 amperes, deben de subir 2 amperes. Ok, tenemos un circuito cerrado, dos resistencias las cuales están en serie. Tenemos la corriente, vamos a obtener la resistencia de carga. Entonces sería 2 amperes, que es igual a 20 volts, sobre la suma de las dos resistencias en serie, menos 2 ohms más RL. Vamos a despejar RL para obtener la respuesta querida. Vamos a pasar esto al lado izquierdo. Está dividiendo, pasa como multiplicando. Entonces, menos 2 más RL es igual a el 2. Si lo pasamos dividiendo, va a estar multiplicando con el 2. Y vamos a pasar el 2 multiplicando, va a pasar dividiendo. Nos quedaría 20 sobre 2. Entonces RL va a ser igual a 10 más 2. Esto va a ser igual a 12 ohms. Tendríamos nuestra resistencia de carga,